Buenos días. El día de hoy, junto con mi grupo, le vamos a presentar sobre el trastorno de identidad disociativo, o más conocido como trastorno de identidad múltiple. Para empezar, ¿qué es un trastorno disociativo? Los trastornos disociativos son afecciones mentales que implican una pérdida de conexión entre pensamientos, recuerdos, sentimientos, entorno, comportamiento e identidad. Estas condiciones incluyen escapar de la realidad de formas que no son deseadas ni saludables. Esto causa problemas en el control de la vida cotidiana. ¿Qué es? El trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, es cuando una persona está bajo de dos o más identidades distintas de forma alternativa. Estas identidades pueden tener patrones de habla, de temperamento y de comportamientos diferentes de lo que normalmente se asocian a la persona. Además, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante y o acontecimientos traumáticos o estresantes. Los síntomas que puede presentar este trastorno son amnesia y más de una identidad, las cuales pueden ser posesivas o no posesivas. En la forma posesiva, las diferentes identidades aparecen como si se tratara de agentes externos que han tomado el control de la persona. En cambio, la forma no posesiva tiende a ser menos evidente para los demás, aunque puede mostrar un cambio repentino en las relaciones de afecto o interpersonales. ¿Cuáles son las posibles causas del trastorno de identidad disociativo? El trastorno de identidad disociativo se asocia con varias posibles causas, entre las que destacan el abuso infantil, el apego desorganizado y la falta de apoyo social, que crean un entorno emocionalmente inseguro. También se considera que la predisposición genética puede influir en su desarrollo. Además, una crianza infantil insuficiente y la capacidad innata de los niños para disociar recuerdos o experiencias traumáticas constituyen al trastorno de identidad disociativo, al permitir que los individuos manejen el trauma mediante la separación de sus experiencias de la conciencia. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de identidad disociativo? Para el diagnóstico del trastorno de identidad disociativo deben darse estos factores: presencia de dos o más personalidades, al menos dos de estas personalidades controlan de forma recurrente el comportamiento de la persona; incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado amplia para ser explicada por el olvido ordinario. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directamente a una sustancia tóxica o a una enfermedad medicada. ¿Cuál es el papel de la terapia en el tratamiento del trastorno de identidad disociativo? La terapia juega un papel crucial en el tratamiento del trastorno de identidad disociativo, más conocido como TID. El objetivo principal de la terapia en el tratamiento de TID es integrar estas identidades fragmentadas y ayudar al paciente a desarrollar una personalidad más unificada y estable. La terapia de conversación es la principal terapia. Esta forma de terapia consiste en hablar sobre el trastorno y los problemas relacionados con él, con un profesional de salud mental. ¿Existen casos famosos o estudios de casos que hayan arrojado a la luz sobre este trastorno? Un caso famoso es el de Jean Ferry. En el año 1585 tuvo lugar en Mons, Francia. Se hicieron dos documentales sobre este caso. Jean Ferry registró su exorcismo en detalle para los documentales. Ella tenía múltiples personalidades, las cuales tenían sus propios nombres y características. La ayudaban a sanar autolesiones y trastornos alimenticios. Ellos podían tomar control del cuerpo de Jean. Sus alters fueron el resultado de abuso físico y probablemente de abuso infantil. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el trastorno de identidad disociativo en la vida diaria de una persona? Bueno, sabemos que los síntomas dependen del tipo de trastorno disociativo, pero pueden incluir una sensación de estar separado de ti mismo, de tus emociones, pensar que las personas y las cosas que te rodean están distorsionadas y no son reales, un sentido borroso de tu propia identidad. Como hemos podido ver a través de estas respuestas, hemos dado y nos deja que pensar que esta enfermedad no solamente te afecta a ti como persona, sino a las cosas que te rodean y a las personas que te rodean. Porque ya podemos ver que cuando uno tiene esta enfermedad,
podemos ver que está todo el mundo que lo rodea distorsionado y piensan que no son reales. Y un sentido borroso de tu propia identidad. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos una identidad como persona que nos diferencia a cada uno, pero estas personas se sienten no conforme con su propia identidad y se sienten de forma distinta. A través de esta respuesta nos podemos dar a conocer que esta enfermedad tiene diversos síntomas dependiendo de la enfermedad y del trastorno disociativo. Bueno, y ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Existe un tratamiento efectivo para el trastorno de identidad disociativo? Bueno, aunque no hay medicamentos que traten específicamente los trastornos disociativos, sabemos que cada médico, dependiendo de tú cómo estés o cómo te sientas, puede recetar antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos. Estos pueden ayudar con los síntomas de salud mental, que forman parte de los trastornos disociativos. O sea, solamente puede abarcar una parte, pero no el 100% de ellos.